Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy, como cada sábado, vamos a estar trayendo más bien espero 2 capítulos más de El aroma de las especias. Este libro que se está poniendo cada capítulo más interesante. El capítulo que viene es el capítulo 3, creo que es de los más emocionantes. Entonces, pues bueno, espero que les guste. Vamos para allá. Ya saben, tráiganse algo para tomar, algo para comer, para disfrutar de este momento de lectura. Entonces, pues bueno, comenzamos. Capítulo número 3. Esa noche me senté ante el tocador en camisón mientras Robert se desvestía. ¿Qué pasó entre tu madre y tu hermana?, pregunté. Sara se casó por debajo de las expectativas de mi madre. Robert se quitó la camisa y la dejó caer al suelo. James es coadjutor, con unos ingresos muy bajos, y mi madre no les dio la bendición. Ellos se casaron igualmente, pero mi madre se negó a asistir a la boda. Sara nunca se lo ha perdonado. No le escribe ni viene de visita. Y eso a mi madre le ha partido el corazón. ¡Qué triste! He intentado convencer a Sara para que invite a mi madre a pasar unos días en su casa, pero lamentablemente las dos son igual de tosudas, dijo Robert, mientras se desabrochaba el calzón y se lo quitaba. Lentamente me apliqué unas gotas de jardín de verano en las muñecas y detrás de las orejas. A continuación, Robert se plantó ante mí como Dios lo trajo al mundo. Por supuesto, lo que mi madre necesita es un nieto al que mimar, dijo. Me puse en pie, consciente de que a la luz de la vela encendida en el tocador, situada a mis espaldas, mi cuerpo se perfilaba a través de la fina tela de algodón del camisón. Seguro que en eso no te equivocas, repuse. Después, mientras Robert roncaba suavemente a mi lado en el sueño profundo de la saciedad, el viento empezó a sacudir los postigos. Muy rápidamente me invadió una extraña sensación de indiferencia, pero Robert parecía satisfecho. Sonriendo un poco en la oscuridad, me pregunté si su simiente habría prendido ya dentro de mí. Quizá, Dios mediante, en mayo del año siguiente, habría un bebé en una cuna bajo el manzano de Mason Lane. El viento arreció y los postigos empezaron a batir. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, donde dejé que la corriente de aire me agitara el pelo y me refrescara. La calle estaba oscura y vacía, iluminada solo por unos pocos faroles resplandecientes colgados en los umbrales de las puertas. Siempre me había gustado esa hora de la noche, la hora secreta, cuando la ciudad dormía. Unos pasos reverberaron en la calle, y el sereno anunció: «La 1 en punto y todo en orden». Retrocedí para que él no me viera, y aseguré los postigos con la falleba. Cuando me deslicé bajo la sábana, me llegó una varada del jardín de verano, y detecté un perfume más profundo y denso bajo los matices dominantes de rosa y lavanda. Desconcertada, me tendí en el silencio envuelta en el cálido abrazo de perfume. Recordando al señor Haight, había dicho que me sorprendería la nota de fondo. En ese momento encontré la respuesta: jazmín. Al calentarse el perfume en contacto con mi piel, ya de noche, el intenso aroma base cobró vida, igual que sucedía en un jardín de verano. Sonriente, bostecé y me dormí. Me despertó un sonoro golpe y me incorporé en la oscuridad. La falleba de los postigos debían haberse soltado otra vez. Pero no eran los postigos. Monsieur Robert. Sin pérdida de tiempo, sacudí a Robert para despertarlo, a la vez que me ponía precipitadamente el camisón justo a tiempo para preservar la decencia, poco antes de que se abriera la puerta de la alcoba de par en par. Monsieur Robert. Con la agitación
Bessie se derramó cera de la vela en la muñeca y estuvo a punto de dejar caer el candelero. Me ha despertado el toque de rebato. Es una alarma. Hay un incendio junto al río y vuestro padre quiere que vayáis a ver si está cerca el almacén. En cuestión de segundos, Robert estaba en pie y se ponía el calzón, indiferente a su desnudez y a la expresión escandalizada de Bessie, que lo miró con los ojos muy abiertos. Seguro que no hay razón para preocuparse, dijo. Volveré antes del desayuno. Me venció un sueño inquieto y volví a despertar al alba. La cama, a mi lado, seguía vacía. Tras abrir los postigos me asomé por la ventana. No había nada que ver, porque nuestra alcoba daba al norte, de espaldas al río, pero flotaba en el aire un leve olor a acre. Me vestí y recorrí a toda prisa el pasillo hasta la habitación de los invitados que daba al sur. A lo lejos se veía una nube de humo en movimiento, suspendida sobre los tejados. Me pareció demasiado humo para un incendio de una sola casa. Desazonada, bajé al piso inferior. El señor Finch ya en el comedor tomaba un café. Se ve humo en la zona del río, dije, y me serví también yo café. Y creía que Robert ya habría vuelto a casa. Bebí un sorbo de aquel brebaje amargo y me quemé la lengua. Al señor Finch siempre le había gustado el café muy cargado. Voy a ver qué pasa, Catherine. Al cabo de un par de horas, harta de las interminables preguntas que la señora Finch y su nerviosismo ensartaba sin cesar, huí a la cocina para pedir a Bessie que trajera más café y un poco de pan con queso. Bessie y la cocinera, la señora Higgins, chismorreaban en la puerta de atrás con el carbonero y su ayudante. ¡Qué horror! Exclamó Bessie. El cabello grasiento escapaba de su cofia. El fuego ha alcanzado ya más de 300 casas, y el puente de Londres está ardiendo, así que nadie puede huir al lado sur del río. Con un brillo de excitación febril en los ojos, el carbonero añadió: No os podéis imaginar el calor de las llamas, y ese humo asfixiante, avivado por el viento. Bajo el puente, la gran noria, incendiada, se ha desprendido de su eje y ha caído al barro, contó y cabeceó. —Pero, ¿cómo vamos a arreglárnosla ahora? —preguntó la señora Higgins, roja de indignación. El señor no paga 6 chelines con 8 peniques al año a la compañía de agua por el servicio de llenarnos la cisterna, para que ahora yo tenga que ir a buscar el agua a los conductos del suministro público. El incendio está propagándose, de eso no cabe duda —afirmó el carbonero a la vez que se limpiaba la nariz con la manga. En fin, mejor será que sigamos con lo nuestro. Tenemos carbón que repartir. La señora Higgins cortó una rebanada de pan y alcanzó un trozo de queso mohoso de debajo de un tazón invertido que había en el aparador. Lo raspó con un cuchillo afilado, se asomó por la puerta de atrás y silbó. Un perro negro apareció con una exaltación y se sentó en sus pies. La señora Higgins lanzó el queso, y el perro saltó y lo atrapó en sus fauces de un bocado. —¿Este es el perro que suele sentarse ante nuestra puerta, no? —pregunté. —No hace daño a nadie —respondió la señora Higgins, y cruzando sus robustos brazos me miró con expresión un tanto desafiante. Miré al perro, y éste me miró a mí. Era un chucho callejero normal y corriente, de ninguna raza reconocible, con una mancha blanca en el pecho, pero sus ojos marrones rebosaban inteligencia. Vacilante, tendí la mano hacia él para que me olfateara, y luego di unas palmadas en la cabeza. —Es mejor que dejemos las sobras al perro, y no a las ratas —declaró la señora Higgins. Bessie puso una cafetera en la bandeja y le seguí escalera arriba. Abrí la ventana del salón y me asomé pronunciadamente por encima del alféizar. La calima todavía temblaba sobre el suelo, y una nube cada vez más baja de humo negro flotaba sobre las casas. Un número anormal de carretas cargadas avanzaba ruidosamente sobre los adoquines, y entre ellas se abrían paso transeúntes presurosos, algunos con carretillas. Intranquila, cerré la ventana para que no entrara el humo. Más tarde, a la hora del almuerzo, la señora Finch y yo comimos con desgana.
Estoy muy preocupada, comentó ella. A estas horas John y Robert ¿no tendrían que haber vuelto? No sé qué pensar, contesté. Voy a acercarme al almacén a ver qué pasa. Lombard Street estaba abarrotada de peatones, carretas y coches. Al doblar por Gracchus Street, tuve que forcejear con una avalancha de gente que corría en dirección contraria. El humo se arremolinaba en un viento malévolo que me agitaba el pelo y los mechones me azotaban el rostro. Señora, no podéis ir por ahí. Un hombre casi doblado de la cintura a causa del peso que cargaba en los hombros me cortó el paso. Calle abajo las casas están todas en llamas, y una chispa ha caído en el tejado de San Lorenzo, y el fuego se ha propagado bajo la cubierta de plomo. La iglesia se ha quemado casi de inmediato, incluso antes de que pudieran sacar la plata. Miré hacia el otro extremo de Gracchus Street y vi un manto de espeso humo negro. Pero tengo que ir a Fish Hill. Imposible, dijo el hombre. A mi pesar, desanduve el camino y giré hacia el este por Fairchurch Street y luego al sur por Mrs. Lane. Mi temor fue en aumento cuando las nubes de humo sofocante me obligaron a dar media vuelta. Ya asustada, me abrí paso por las calles atestadas hasta que encontré un camino por Shetting Lane y después doblé por el extremo este de Tower Street. El ruido y la confusión eran espantosos. Los niños lloraban, los perros ladraban, y en todo momento carretas sobrecargadas de enseres domésticos pasaban como un ejército en retirada. Zarandeada me daba pánico perder el equilibrio y ser pisoteada. De pronto, en uno de los callejones que daban a Thames Street, alcancé a ver el muro de llamas de color naranja, y por encima del vocerío y alaridos me llegó el rugido del infierno. Aterrorizada, me di media vuelta y atajé por la maraña de callejas que conducían hasta el río. Por fin llegué al almacén. En el patio estaban apilados los barriles, las cajas y las piezas de tela, pero ni un rastro de Robert y el señor Finch. Yo los llamaba desde el umbral de la puerta cuando dos jóvenes andrajosos entraron a todo correr en el patio, volcaron uno de los barriles y haciéndolo rodar se dispusieron a llevárselo. —grité. —¿A dónde vais con eso? —Al río —contestó uno de ellos por encima del hombro. Se alejaron rápidamente entre estridentes carcajadas. Cuando comprendí lo que sucedía, la ira recorrió mi cuerpo de los pies a la cabeza. Habían robado el barril de género comprado con mi dote. —¡Al ladrón! —chillé. Agarrando una piedra del suelo polvoriento, la lancé hacia ellos, pero ni siquiera se volvieron para mirar hacia atrás. Con mi calzado endeble e inadecuado, resbalaba en el polvo al correr, y apenas conseguí mantener al alcance de la vista a aquellos granujas que se alejaban a toda velocidad con el barril rodando entre ellos. En su atronador avance por el muelle, apartaban a los transeúntes sin dar cuartel de nadie. Les arrojé otra piedra con toda la fuerza de mi ira y prorrumpí en un bramido de rabia cuando la pedrada alcanzó a uno de los malhechores en la espalda. Casi muerta de calor y sin aliento, aspiré en una bocanada de humo, y tosiendo me apoyé en la pared. Los dos hombres y el barril desaparecieron de en medio del torbellino de humo. La ceniza caía como la nieve. El sinfín de casas de madera, cobertizos para barcos, pescaderías y patios de abacerías apiñados en la orilla del río, a solo 50 pasos de mí, ardía ferozmente, alimentando el fuego por los tinglados del puerto, donde había almacenados alquitrán, cuerdas y cáñamo. Un interminable alubidón de gente descendía apresuradamente hacia el río, que era un hervidero de embarcaciones, grandes y pequeñas. Iban todas cargadas hasta los topes de cajas llenas de cacharros de cocina, fardos de ropa de cama y jaulas de gallinas. Volví a toda prisa al almacén, donde encontré a Robert y al señor Finch sacando más barriles del patio. Mientras me enjugaba el sudor del labio superior, dije: «2 hombres han robado de nuestros barriles. Los he perseguido y apedreado». «¿Eso has hecho? Por Dios». Robert soltó una carcajada.
Ahora tenemos preocupaciones más apremiantes que la pérdida de un barril, dijo el señor Finch, enrojecido y sudoroso. He enviado a Matthew a alquilar una barca para poder llevar el género al lugar seguro. ¿Por qué tarda tanto? Dudo mucho que quede una sola barca, señalé. El río está lleno a rebosar de embarcaciones, tanto que podría cruzarse el cauce de orilla a orilla pasando por encima de ellas, como si fueran piedras de un arroyo. El fuego se acerca por momentos, dijo Robert, echando un vistazo al humo por encima del hombro. No llegará al almacén, ¿no? Pero a la vez que se lo preguntaba, supe que era muy probable que sí lo hiciera. Todavía está en el almacén de los Will Hall, entre nosotros y el fuego, respondió Robert, y señaló con la cabeza el tejado que se alzaba por encima de la tapia del patio. ¿Qué puedo hacer? Pregunté. Trabajando los tres en silencio, acarreamos todo lo que pudimos desde el interior del almacén hasta una desordenada pila amontonada en el patio. El humo ya era tan espeso que tuvimos que taparnos la nariz con pañuelos. Al cabo de 2 horas, me dolían los brazos y la espalda. Desacostumbrada como estaba al trabajo físico, y cuando Robert y yo dejamos una caja más en el patio, hice un alto para estirar la espalda. ¿Cabrá todo esto en una sola barca? Pregunté. Robert se enjugó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Ni siquiera sabemos si hay una barca. Tiene que haberla, afirmó el señor Finch con semblante resuelto. Este género no está mucho más a salvo en el patio que en el almacén. No me puedo creer que el fuego vaya a llegar hasta nosotros, dijo Robert. Este almacén ya estaba aquí cuando yo nací, y seguirá en pie cuando crezca el musgo sobre mi tumba. No digas eso, reprendí, y pese al calor, sentí un súbito escalofrío. Nos volvimos al oír unas rápidas pisadas y vimos a un hombre entrar corriendo en el patio. El señor Finch dejó escapar un suspiro de alivio. «Matthew», dijo, «¿dónde has estado? ¿Qué noticias traes?» «Por el amor de Dios, venid a ayudar», exclamó Matthew. Su pelo de color zanahoria había escapado de la cinta que lo contenía, y los rizos revueltos caían en torno a su cara. El fuego ya ha prendido el almacén de los William Hall. Los tablones están tan secos que arden deprisa. ¿Has encontrado una barca? El señor Finch agarró a su escribiente por los hombros con mano férrea. No queda ninguna. El señor Finch palideció. Ni siquiera he podido alquilar una carretilla ni conseguir a un mozo para que la empuje, añadió Matthew, enrojecido su rostro pecoso a causa del calor y el esfuerzo de contener las lágrimas. No hay caballos y la ciudad entera está huyendo a toda prisa. Vamos, ahora debemos apagar el fuego en el almacén de los Holland, o estaremos perdidos. El viento esparce chispas en un amplio radio, y todo está tan seco que prende allí donde caen. Sin mediar más palabra, corrimos tras los pasos de Matthew. En la orilla del río, la cadena de hombres que pasaban cubos de agua de mano en mano, desde el cauce hasta el patio de los Holland. Había escaleras apoyadas en el almacén, y los hombres se turnaban para encaramarse a ellas y arrojar el agua sobre la paja del tejado en llamas. «Es inútil», dijo el señor Finch levantando la voz para hacerse oír en medio del rugido del fuego. «Será lo mismo que intentar apagarlo orinando encima». De pronto las llamas, en un estallido, se alzaron a gran altura y una lluvia de gotas de fuego cayó sobre nosotros. Ahogué una exclamación cuando un ascua aterrizó en mi hombro y sentí la quemazón antes de poder sacudírmela. Los tablones del tejado se desplomaron en el interior del almacén con un estruendoso gemido, al que se le sumó el de los hombres que observaban horrorizados. A eso siguió una colosal ráfaga de aire caliente que nos chamuscó los rostros. El almacén de los Holland, lleno de tóneles de coñac y aceite de oliva, alimentarán el fuego, gritó el señor Finch. Casi antes de que las palabras salieran de su boca, una explosión rasgó el aire. Lancé un chillido y me tapé los oídos con las manos cuando una brutal detonación nos sacudió, y hierros candentes volaron por encima de nuestras cabezas. Vi a Robert que, boquiabierto, observaba una masa de paja de la techumbre en llamas
trazar un arco por encima de nosotros, e ir a caer en el tejado del almacén de los Finch. —¡Que Dios nos asista! —susurró. El señor Finch pidió ayuda a gritos. Los hombres abandonaron el almacén de Holland, arrastraron las escaleras hasta la tapia y saltaron al patio de los Finch. Estorbada por la falda, en lugar de saltar, rodeé el almacén a todo correr, hasta el muelle y callejón arriba, con un sollozo contenido en la garganta. Las piedras se me hinchaban en los pies a través de las suelas finas de los zapatos, y cuando llegué al patio, cojeaba. Me recorrió un estremecimiento de asombro, frío como el hielo, cuando vi en el tejado del almacén de los Finches que estaba ya en llamas. Dando instrucciones a gritos, el señor Finch organizó una cadena humana hasta el río, y yo me coloqué en medio, ajena a las miradas de sorpresa de los hombres. El calor era extremo, era un trabajo pesado, y enseguida me salieron ampollas en las palmas de las manos. Dejé la mente en blanco, mientras los baldes de cuero corrían de mano en mano, negándome a admitir que el fuego arreciaba cada segundo. Me sobresaltó otra explosión. Grandes llamas danzaban en el tejado del almacén, y una columna de humo negro se elevaba desde un extremo. —No hay esperanza —dijo Matthew. Dejó el balde y se enjugó el rostro y las lágrimas de sus ojos. Uno por uno, los demás hombres desistieron y abandonaron los baldes antes de marcharse del patio. Robert, el señor Finch y unos cuantos más permanecieron allí, en un silencio corroído ante el almacén, viéndolo arder. —Me olvidaba de las pieles marroquíes —exclamó el señor Finch— y de las sedas bordadas. Sé exactamente dónde están. —No estás en sano juicio —exclamó Robert. Su padre, haciendo caso omiso, se echó a correr. Robert fue tras él, y yo lo seguí. Para cuando llegué a la parte de atrás del almacén, los dos forcejeaban entre sí. De pronto, el señor Finch asestó un puñetazo a Robert en la cara, con tal fuerza que éste, llevándose una mano a la nariz ensangrentada, se desplomó. El señor Finch se zafó de mis manos cuando intenté detenerlo. Abrió el cerrojo de la puerta de atrás del almacén y entró. Mientras ayudaba a Robert a levantarse, lancé una exclamación al ver la sangre que manaba de su nariz. Antes de que pudiera impedírselo, iba ya en pos de su padre hacia el interior. Lancé una mirada al tejado en llamas. Aún había tiempo. Crucé el umbral. El almacén estaba lleno de humo, y me levanté el dobladillo de la falda para formar un tupido rebuto con ella y taparme la nariz. Los chasquidos y el crepitar del fuego eran espantosos, y las llamas ávidas se elevaban hacia el cielo a través del techo. Chispas doradas caían sin cesar, y prendían en las pilas de los tablones y brea del albacero allí almacenadas. De pronto vislumbré un movimiento entre las nubes de humo. —¡Robert! ¡Señor Finch! Tosiendo avancé a tientas. Cascotes inflamados caían del techo mientras me acercaba lentamente al fuego. El aire empezó a saturar el olor acre de la nuez moscada, la canela y el clavo quemados, incluso más intenso que el del humo, provocándome tos y lagrimeo. Ardía una fila tras otra de los barriles de especias, y aquí y allá estallaban repentinas llamaradas crepitantes de colores irisados. Un crujido y un gemido en lo alto me indujeron a alzar la mirada. Con un chillido retrocedí de un salto al ver que se desplomaba el techo, y caía estrepitosamente en el suelo. Seguí una avalancha de paja llameante y tablones resplandecientes. Un grito traspasó el violento fragor del fuego, y se me revolvió el estómago a causa del miedo. Avanzando a gatas por el suelo de tierra, pude situarme bajo la parte más densa del humo. Encontré a Robert, que intentaba por todos los medios levantar una pesada viga, y grité horrorizada al ver que el señor Finch yacía debajo con las piernas atrapadas. El otro extremo de la viga estaba al rojo vivo, y las llamas ascendían hacia el agujero del techo. —No puedo levantarla —exclamó Robert con voz aguda por efecto del terror—. No sé qué hacer. —Ayúdame —vociferó el señor Finch—. Por el amor de Dios, sácame de aquí antes de que arda. Necesitas una palanca.
Volví a alejarme a gatas y separé una robusta tabla de la pila de madera de construcción del lavacero. De pronto, unos gritos escalofriantes se oyeron a mis espaldas, y gimoteando de miedo, volví a cuatro patas hacia ellos con las tablas a rastras. La ropa del señor Finch ya se había prendido, y Robert, sangrando aún por la nariz, trataba de apagar el fuego con las manos desnudas. Solté la tabla y me arrojé sobre el señor Finch con la falda, sofoqué las llamas, y ahogué sus gritos espantosos. Al cabo de un momento, su ropa ya no ardía, pero el señor Finch gritaba aún de dolor y pánico. —Gracias a Dios —exclamó Robert. Agarró la tabla y, haciendo palanca, levantó un poco la viga. —¡Sácalo! Los ojos se le salían de las órbitas y temblaban los brazos por el esfuerzo. Deslicé la mano bajo los hombros del señor Finch y, sujetándolo por las axilas, tiré de él con toda mi alma. Tosiendo y asfixiándome, ajena a sus lastimeros alaridos, tiré otra vez. La desesperación me dio fuerzas, y después de lo que se me antojó una eternidad, noté que se desplazaba un poco. —¡Solo un poco más! —exclamé. Robert soltó un gruñido, la viga cedió ligeramente y caí de espaldas a la vez que el señor Finch quedaba libre. Cerrando los oídos a los lamentos del pobre desdichado, Robert y yo lo arrastramos por los brazos, llevando al señor Finch medio en volandas, medio a rastras, y tosiendo a más no poder, cruzamos la puerta y salimos del patio. Capítulo número 4. La señora Finch estaba fuera de sí. Profirió un alarido al ver las quemaduras del señor Finch, y la cara y la ropa ensangrentadas de Robert. Con la mirada enloquecida, palpó a su hijo hasta asegurarse de que solo estaba un poco chamuscado. Mandó a Bessie en busca de agua, vendas y bálsamo para las quemaduras. Mientras limpiaba a su marido y a su hijo, lanzaba exclamaciones cada vez que descubría un corte o una ampolla. El señor Finch gemía y gritó a voz en cuello cuando le vendaron las quemaduras. Después, Robert tomó las manos de su madre entre las suyas. —No hay manera fácil de decir esto, madre. Hemos perdido el almacén. Ella fijó la mirada en él con cara de incomprensión. —Pero allí está guardado el nuevo cargamento. —Ya no —respondió Robert muy serio—, y la ciudad arde sin control. —Pues hay que detener ese incendio. Robert, con rostro ceniciento, se mesó el cabello. —Lo único que podemos hacer es rezar, para que se produzca un milagro. Vencida de pronto por su agotamiento indescriptible, los dejé con sus lamentaciones y subí a quitarme la ropa, destrozada hasta el punto de que era ya irrecuperable. Temblando a causa de una reacción retardada a la conmoción, me desnudé por completo y me restregué la piel para eliminar el olor a acre del humo. El almacén había desaparecido, llevándose consigo mis esperanzas y mis sueños. Sentada en el borde de la cama de aquella lujosa alcoba, era difícil asimilar la realidad de que el terrible incendio estaba causando estragos tan cerca de allí. No podía apartar de mi pensamiento el olor empalagoso de nuestra fortuna flotando entre las llamas, mientras el clavo, la canela y la nuez moscada crepitaban y lanzaban fogonazos de intensos colores añil, violeta y naranja. Robert entró en la alcoba cuando me disponía a ponerme una camisola limpia. Tenía los ojos inyectados en sangre. Mi padre habría sufrido una muerte espantosa si no hubieras estado allí hoy, Kate. Yo no sabía qué hacer, y nunca podré agradecerte lo suficiente el valor que has demostrado. Cualquiera habría hecho lo mismo que yo. Me senté en la cama mientras él se despojaba de su ropa pestilente y se lavaba. Abajo, en el salón, el señor Finch, sentado en una butaca, respondía con murmullos a la cháchara intrascendente de la señora Finch.
Cuando entramos en la sala, ésta alzó la vista con una visible expresión de alivio. Robert susurró a la vez que lo agarraba de la manga. No está en su sano juicio. Es la conmoción, dije. Seguramente se pondrá bien después de una noche de descanso. Quizá, aventuré, quizá deberíamos cenar y luego salir a ver si el fuego no se ha propagado mucho. Tal vez tengamos que empaquetar todo lo que podríamos llevarnos si el fuego viene hacia nosotros. Pronuncié estas palabras con serenidad, pero no podía contener el temblor que se había apoderado de mí, nada más concebir las posibles consecuencias de que el incendio llegara a Lombard Street. ¿Aquí? ¿A esta casa? Las mejillas de la señora Finch se tiñeron de un rojo encendido. El fuego no llegará hasta aquí. ¿Verdad que no? Con su silencio, Robert contestó a esa pregunta, y ella prorrumpió en llanto. Musité las palabras tranquilizadoras hasta que dejó de llorar. Vamos a la cocina a pedir a la señora Higgins que nos prepare la cena. Pero no encontramos a la señora Higgins en la cocina. Bessie, en cambio, sí estaba allí, junto a la mesa, cubriendo una cesta con un paño limpio. La cocinera se ha ido, anunció Betsy. Y yo me marcho también. Mi familia vive en Bernaville Lane, y el fuego está cada vez más cerca. Yo, en vuestro lugar, liaría los bártulos y me iría antes de que sea demasiado tarde. No puedes irte así nada más, exclamó la señora Finch. Bessie enarcó una ceja y se agitó el pelo. ¿Acaso no habéis mirado por la ventana, señora? ¡Hay fuego! El humo es más negro que el corazón de un pirata, y cae ceniza como si nevara. Dicho esto, se colgó la cesta en el brazo, abrió la puerta de atrás y se marchó. La señora Finch y yo nos miramos. «Vamos a ver qué encontramos para cenar», pregunté. «Los hombres no han comido en todo el día». La señora Finch asintió. Pusimos unos platos de trinchar en una bandeja y buscamos los cuchillos y la sal. «Vaya». La señora Finch apretó los labios en un mohín de indignación ante la puerta de la despensa. Esa listilla se ha alargado con la empanada de pollo. En la cena de anoche sobró más de la mitad. Sospecho que era eso lo que estaba metiendo en la cesta, apunté. Pues desde luego, no hace falta que venga a pedirme referencias, dijo mi suegra. Rebuscando en la despensa, encontramos solo un trozo de queso enmohecido, media hogaza de pan rancio, una cebolla y unas cuantas zanahorias pasadas. ¿Por qué no vais a hacer compañía al señor Finch? Y yo haré lo que pueda aquí. Con un suspiro me dispuse a preparar una sopa. Mientras servía, corté el pan y retiré el moho del queso. Abrí la puerta de atrás y silbé. Al cabo de un momento, el perro negro vino a comerse los desperdicios. Me miró con una expresión de esperanza en los ojos marrones. Le di unas palmadas en las costillas, muy marcadas, antes de apartarlo hacia el aire cargado de humo y cerrar la puerta con firmeza. Cuando la sopa estuvo lista, subí la bandeja con la cena. Vivo aún el escozor de las manos ampolladas. Voy a ver hasta dónde se ha propagado el fuego, anunció Robert con la frente arrugada en un ceño de preocupación. Si existe la menor posibilidad de que esta casa se incendie, tenemos que alejarnos antes de que nos arrolle la multitud. Está oscureciendo, comenté. Como mínimo, debo ir a ver en qué dirección sopla el viento. Bajé con Robert para despedirme de él. No corras ningún riesgo, prométemelo. Apesadumbrada, volví al salón. El señor Finch dormitaba inquieto y su esposa, sentada junto a él, le sostenía la mano. Creo que no debemos esperar hasta que vuelva Robert con las noticias, sugerí. Preparemos todo lo que podamos llevarnos por si es necesario marcharse a toda prisa. A la señora Finch le tembló el labio inferior. No me puedo creer que esto esté ocurriendo.
No lo penséis siquiera, dije, apiadándome de ella al ver su semblante afligido. Ya habrá tiempo para eso más adelante. De momento, debemos mantenernos ocupadas y sobre todo, a salvo. Respirando hondo, la señora Finch cuadró los hombros. Tienes toda la razón, Catherine. Voy a reunir todo el dinero que hay en casa y las joyas. En el peor de los casos necesitamos venderlas. Si nos queda tiempo, deberíamos hacer pan, propuse. Amasar es una actividad relajante y no queda ya comida en la casa. Puede que el pan escasee durante un tiempo. Prepararé la mesa para que se vaya fermentando antes de empezar a recoger las cosas. La señora Finch suspiró. Te ayudaré. La compañía siempre viene bien, ¿no crees? Amasar era una tarea mecánica y nos sirvió para apartar nuestros pensamientos del horror que acechaba en las calles. Mientras el pan fermentaba, la señora Finch fue al salón a ver cómo seguía su marido, mientras yo metía unos cuantos utensilios de cocina básicos en un saco de harina. Ignoraba cuánto tiempo estaríamos fuera, o si alguna vez podríamos regresar. Llevé toda la plata a la bodega con la frágil esperanza de que si la casa ardía, las llamas no llegarían hasta abajo. En el piso de arriba, miré desde la ventana de la habitación de invitados, pero el resplandor del fuego y la gran humereada en el cielo no hicieron más que acrecentar mi temor. Abajo, la calle era puro barullo y ajetreo, como si la ciudad entera estuviera en movimiento. Cogí una muda para Robert y otra para mí, incluidos unos zapatos robustos, porque temía que nos viéramos obligados a caminar un buen trecho. Vacilando solo por un momento, puse el frasco de jardín de verano y la preciosa seda de color topacio en el fondo de la bolsa. En el último momento, añadí un bote de bálsamo para quemaduras y un trozo grande de tela de hilo blanca que podría romperse y emplearse como vendaje. Robert regresó justo cuando el pan salía del horno. Debemos marcharnos ya, anunció. La comisura del ojo le palpitaba en un tic. Empieza a ser casi imposible moverse por las calles, a causa del atasco de carretas y personas. Me preocupa mover a mi padre, pero si el fuego viene hacia aquí, la espera nos complicaría aún más las cosas. La señora Buckley y su marido se han marchado al campo, pero podemos alojarnos con la señora Smedley en Wood Street, dijo la señora Finch. Está en una zona segura y después, cuando pase el peligro, volveremos aquí. Debemos atracar todas las ventanas y echar los cerrojos por las puertas, indiqué. Esta noche saldrán los ladrones. Robert y yo empezamos por el piso de arriba, donde cerramos los postigos. Aún así, hilos de humo se filtraban por las rendijas. En la cocina, Robert encajó la tranca de postigo en sus soportes con los puños. He intentado alquilar una carreta, informó, pero es imposible. Un hombre me ha pedido 40 libras por una carreta que normalmente se alquilaría por unos chelines. Imagínate. De pronto contrajo el rostro. No tengo 40 libras, Kate. El almacén ha desaparecido y estamos en la ruina. ¿Qué vamos a hacer? Se tapó la cara con las manos. Vi agitarse sus hombros y el miedo al futuro se adueñó de mí. Debemos llevar a tus padres al lugar seguro. Eso es lo único en lo que hay que pensar ahora. Asintió y contuvo las lágrimas con un parpadeo. Iré a ver si mi madre está preparada. Atranqué la puerta de la cocina y la sacudí con fuerza para asegurarme de que los cerrojos quedaban firmemente echados. Fuera, oí al perro negro gemir y arañar la puerta. «Vete a casa», le grité. Envolví el pan caliente con un paño, me lo colgué en bandolera y recogí el saco de harina. En el salón, Robert despertó al señor Finch y lo ayudó a ponerse en pie. El pobre hombre miró alrededor, totalmente desconcertado. «Tenemos que irnos, padre». «¿A dónde me llevas? Me duele la pierna». Se tocó la mejilla e hizo una mueca. «¿Qué ha pasado?» «Os habéis quemado», contesté, y lo tomo de la mano. «¿No os acordáis?»
Negó con la cabeza, pero se dejó conducir al piso de abajo. Nos reunimos en el vestíbulo y encendí los faroles. La señora Finch lanzó una mirada a las tristes bolsas que contenían nuestras pertenencias y se echó a llorar. No quiero irme, exclamó entre sollozos. Hemos vivido 20 años en esta casa, y no lo soportaría si le pasara algo. Quizá el viento amaine y el incendio se apague por sí solo, dije. Pero había visto danzar grandes llamas y sentido el calor intenso, y sabía que el fuego voraz lo destruiría todo a su paso. Vamos, madre, insistió Robert con delicadeza. Agarra a padre del brazo. Abrió la puerta y nos guió hacia la calle llena de humo. La señora Finch, con los ojos anegados en lágrimas, se volvió y echó una mirada a la puerta. El sol ya se había puesto, y la calle, cada vez más oscura, era un hervidero de mulas de carga, coches, carromatos y carretas, y todas y cada una de las personas de aquella multitud cargaba con algún fardo a hombros. Un viento caliente soplaba en repentinas ráfagas, arrastrando cenizas y agitándome el pelo en torno a la cara, con lo que apenas veía por donde iba. Las campanas tañían, los niños lloraban, los cerdos chillones nos adelantaban a todo correr, pero no nos quedaba más remedio que fundirnos con esa ruidosa riada de gente. Entre sacudidas y empujones nos dejamos arrastrar por la marea. La señora Finch soltó un alarido cuando su marido tropezó, y Robert lo salvó por muy poco de acabar aplastado bajo las ruedas de un coche. Era difícil ver hacia dónde íbamos sin más luz que los tintilantes faroles. Cada paso en la oscuridad nos acercaba a un futuro incierto, y a cada paso el pánico crecía en mi garganta. Aparté todo pensamiento de mi cabeza y me limité a seguir caminando, primero en pie y luego el otro. Casi doblada por la cintura a causa del peso de los fardos que llevaba atados a la espalda, busqué resguardo en el umbral de una puerta para detenerme y aligerar la carga. Algo me tocó la rodilla, y al bajar la mirada vi al perro negro. Es inútil que me sigas, le dije. No tengo sobras. Márchate, largo de aquí. Se sentó en el suelo y fijó en mí sus ojos marrones y serios. Date prisa, Kate, apremió Robert. Quizá no debería haber traído tantas cosas, dije, y reacomodé el pan. Al fin y al cabo, seguro que la señora Smith tenía comida suficiente para alimentarnos 1 o 2 noches. No estaba preparada para plantearme lo que ocurriría si no podíamos volver a casa pasado ese tiempo. Sentíamos los azotes del viento colmados de humo, que me tiraba la falda y hacía parpadear las llamas de los faroles. Por fin, maltrechos y mayugados, llegamos a Water Street, cerca de la muralla de la ciudad. La señora Finch derramó lágrimas de alivio y agotamiento cuando nos acercábamos a la casa de la señora Smith. Me da igual si esta noche dormimos en un colchón duro y deforme, en la buhardilla más mísera de los criados. Lo único que deseo es quedarme hecha a un ovillo y dormir, dijo. Pero la familia Smith y sus criados ya habían huido del fuego y la casa estaba a oscuras, con todas las puertas cerradas y atrancadas. Me representó un verdadero esfuerzo no sumarme al arrebato de llanto de mi suegra. Formando un patético grupo, volvimos a ponernos en marcha a la luz tenue de la luna para unirnos a la muchedumbre que intentaba abandonar la ciudad por Moorgate. En esa puerta unas cadenas cortaban el paso a las carretas que venían simplemente para sacar provecho, pero la cuestión era que el tráfico rodado no podía pasar por allí. Estallaban peleas entre los desesperados viajeros y en el aire cargado de humo resonaban voces y chillidos. Cansados y con los pies doloridos, llegamos por fin a Moorfields en plena noche y nos desplomamos en la hierba húmeda por el rehelente entre las otras familias que habían huido del fuego. Los bebés lloriqueaban y las mujeres sollozaban, pero por fin, a pesar de la tierra dura y fría, el ulular del viento, nos dormimos. Y bueno, hasta aquí va a llegar la lectura del día de hoy. Estos capítulos son de los más
interesantes para mí, o a mi parecer, porque de aquí desenlaza ahora sí toda la historia que Catherine y Robert tendrán que atravesar. Y pues se pone muy interesante, muy, muy interesante. Espero que les haya gustado. Creo que ya no tengo nada más que decir, más que gracias por haber llegado hasta aquí. Déjenme un like si fue así, algún comentario si es que les está gustando esta lectura, cómo es que van los ánimos, si les está gustando, si no, si las dejo picadas. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Ya saben, suscríbanse, es totalmente gratis, solo tienen que dejar aquí abajito un clic, de ahí en la campanita en todas para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Y pues bueno, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.